Wow, después de haber pasado varios días en el desierto, aquí mismo en Chihuahua, comenzando desde Coahuila, el verde se empieza a ver por todos lados. Aquí a la salida de Baquiriache, lo que sí está bueno son las subidas. Ya desde aquí empiezan como pequeños columpios hasta llegar a Huachochi. Así que vamos a darle esta historia que ahora se va a llamar Gerson Zapata, casos de la vida real. El siempre sufrir de una subida. Ah, Jesús de Veracruz. No importa, vamos a darle a Huachochi. Vamos a darle. Y hay muchos pueblos a los costados como Guasarachi y Tecorichi, pero mi rumbo es a Huachochi. Es difícil de pronunciar, pero en este camino me fui encontrando muchas sorpresas, como unos amigos que vienen de otro país. Espero volverlos a ver más adelante en Huachochi. Ah, qué güey, saqué video. Espérame. Ojalá que tú puedas ver lo que yo estoy viendo. Parece nieve, pero es tierrita blanca. Vamos a dormir aquí un día más, ¿no? Ya estamos cerquita de llegar a Huachochi y aquí está bien padrote. Estamos casi hasta arriba de las montañas. Yo digo que es el lugar adecuado para que descansemos, ¿no, mi amor? Vamos a darle guacho. Y al día siguiente llegué a Agua Azul. Solo di una pequeña vuelta, conocí un par de personas que me comentaban el camino hacia Huachochi. Solo tomé un poco de agua y continué mi camino. Las carreteras aquí son hipnotizantes. Pedaleaba y no sabía cuánto tiempo ya había pasado. Aquí pues sean bienvenidos a Huachochi, Chihuahua. Vamos a entrarle, hay una ciclovía para llegar por aquí. Vamos a darle watts. Stay with it. You don't need to water it down. No one else has the same story. Stay with it, please. Ya me encontré con un amigo, pero él trae otro caballo. Llegando aquí a Huachochi. Y comencé a recorrer Huachochi, un lugar increíble en verdad, lleno de verdes tan vivos que no lo podía creer. Un lago increíble, aquí el lago de las truchas. Me puse a descansar un poco, pues estaba planeando la ruta a recorrer aquí en Huachochi. Pero no podía perderme esta belleza del lugar, que te llevan a la paz, a la tranquilidad. Aquí todo es muy calmado, así que llegué al lago de las Garzas, un lugar muy tranquilo en verdad. Y seguí dando una vuelta por varias de las colonias de Huachochi. Llegué a un monumento con un caballo, aunque todavía no sé qué significa, pero vine a dar la vuelta porque por aquí me dijeron que salgo a la Sinforosa. Es una historia que ahorita te cuento, porque primero me puse a recorrer sus calles, llenas de juegos, parques y mucha gente que siempre te saluda con muy buena onda. Pero aquí conocí a Hugo. Acompañado de mi gran amigo Álvaro, nos fuimos a la Sinforosa, un camino arduo en verdad, 21 kilómetros de los más difíciles que he podido recorrer. 1, 2. Y así comenzamos esta aventura, aquí en la Sinforosa, en donde se realiza el ultramaratón de los cañones. No me olvides por no ser viajero ciclista. Sí, verdad, me vi bien ¿cómo se llama? Excluyente. Excluyente de no viajeros. Creo que con este rap voy a salir de pobre para irme a pasear a las barrancas del Cobre. Por todas partes la gente está haciendo fila para visitar la barranca de Batopila. En el Valle de los Monjes, en Krill con mariachi, la barranca Candameña y la cascada Basasiachi. Y que se sienta Huachochi está en la casa, barranca Sinforosa y el lago de las Garzas. No puedo creerme. Mi selfie video de pedorrés. ¿Viste? Aquí recordé ese primer viaje allá por octubre de 2019, en donde llevaba miles de objetos que jamás ocupé. Poco a poco me empecé a desapegar de ellos. Doña Amelia me mostraba que solo necesitabas 40 cabras para seguir adelante, para vivir en paz aquí, en las entrañas de la Sierra Tarahumara.
el agua, todo lo vas a encontrar aquí. Paso a pasito te vas dando cuenta de que estás en medio de un paraíso llamado la Sierra Tarahumara. Y es que estos caminos son duros en verdad. Los artesanos de ellos, los rarámuri, son grandes y privilegiados. Nosotros echamos un taquito, mi buen amigo Hugo y Álvaro, y continuamos apreciando la magia del lugar. En verdad, es imposible no voltear y no sorprenderse con cada espejismo que hay aquí. Desde los puentes, que tienen caminos únicos en verdad, que pareciera que solo en el cielo podrías encontrar, pero no, están aquí, en las entrañas de la Sierra Tarahumara. Y aunque fueron los 21 kilómetros más difíciles de mi vida, fueron los más impactantes. Pues había caminos en donde un mal paso te podría llevar a donde no quisiéramos ir todavía. Pero esta aventura tuvo un desenlace diferente, pues mi amigo se perdió, se nos acabó la batería, tuvimos bastantes contratiempos, pero llegamos al siguiente día a Huachochi. Nuevamente a terminar de recorrer sus calles, como la Cascada del Salto, que era algo que no me podía perder, un lugar único en verdad. Estuve ahí solo un ratito, pasé la tarde para continuar a arreglar mi bicicleta porque ya le hacía falta una manita de gato. Aquí los amigos de Ciclismo Sierra Alta me echaron la mano, son bien a todo dar y aparte tienen de todo lo que necesitaba para reparar mi cleta. Aquí el buen Isaac, wow, un mecánico increíble en verdad. Aparte todo el tiempo está arreglando la bicicleta y siempre está sonriendo. Un tipazo que dejó a Cleta chulada. Luego me tocó conocer al buen Marín, a quien yo lo vi. Un tipazo en verdad, vengan y conózcanlo. Pero, ¿se acuerdan de mis amigos que me encontré? Vine a escuchar música con ellos, aunque me faltan un poco de aventuras. Al día siguiente estuve un rato en el Píntate, porque tenía que darle duro hacia Cocoyome, aunque se me hizo tarde. Y me tocó pedalear de noche, ¿pero por qué? Bueno, y tocaba salir un ratito a divertirnos, así que nos fuimos a escuchar unos DJs aquí en Cocoyome, ¿te imaginas? Con las barrancas de fondo, fue algo increíble estar aquí. Pasamos un rato platicando con los amigos para el día siguiente conocer un poquito más de Cocoyome, ya más tranquilos, pero toda la gente aquí estuvo bien divertido el evento. Pero la verdad lo más divertido fue al día siguiente, porque Martín nos invitó a desayunar. ¡Wow! Una delicia, la salsa que preparaban ahí, hecha por profesionales y con el sabor típico de esta región. Unos frijolitos que tenían garbanzo desde que se le echa al pozole. Un desayuno que nos llenó de energía, yo no podía creerlo. Tenía de todo en mi platito, aparte con un como sopecito de eso con chilorio bien delicioso para darnos energía, porque al día siguiente continuó un rato la fiesta, algo que yo no sabía, pero solo fue un ratito, como de la 1 a las 3. Y como ahorita pues ya hace mucho calorcito, me voy a ir a comprar una bebida, ¿no? Rehidratante. Entonces aquí yo venía caminando y ya estaba aquí al fondo mi buen amigo Álvaro de España, que lo conocí por aquí, es un tipazo. Pero seguimos dándole. Y entonces ahora sí vamos a conocer Cocoyome. Es un parque ecoturístico que forma parte de acá de las cumbres de Huarachi. Aquí, cerquita de Huachochi, como 40 kilómetros. Sí está difícil llegar en bicicleta, pero sí se puede llegar. Hasta el mero parque ecoturístico, que se localiza en una barranca, a más de 1500 metros de profundidad. Está difícil de llegar, pero aquí la vegetación es abundante. Este paraíso terrenal es perfecto para reconectarte con la naturaleza de una forma maravillosa.
Pero como recordarás, te dije que llegué en la noche, así que ahora vamos en reversa. Y así llegué al mirador. Como llegué por la noche no me había dado cuenta de esta vista. ¡Wow! Me fui caminando poquito a poquito y vi el camino hacia Baborigami. No lo podía creer, pues mi amigo de España, Álvaro, me había dicho que él se iba a ir por ahí. Yo dije, wow, ni loco que me voy por ahí. Es un camino de más de 3 días irse por Baborigame y está muy difícil. Así que yo regresé hacia Huachochi, en donde me encontré este caminito. Lo vi desde lejos y dije, no puedo dejar de caminarlo, tiene un barandal, ¿para qué será? Y llegué a una escultura, en donde hay un ángel como matando un demonio. Pero aún no consigo información acerca de esta escultura que la cubre en las montañas. Y tuve que regresar a Huachochi. Aquí mi buen amigo Brandon y Adán me están dando hospedaje. Unos grandes muralistas que todos los días me han enseñado muchísimas cosas acerca del arte. Y en medio del atardecer